Pastoreando el corazón del niño por Ted Tripp. Capítulo 4. Tú estás a cargo. Los niños estaban afuera trabajando. Nuestra hija fue a llamarlos para cenar. Ustedes dos tienen que ir adentro, lavarse las manos y alistarse para la cena. Ahora mismo. Anunció con voz autoritaria. ¿Van a venir los niños?, preguntó mi esposa, al ver a nuestra hija entrar sola. Yo los llamé, dijo ella con una mirada que revelaba su intención con los niños. ¿Por qué no habían entrado los niños? Porque era su hermana quien los había hablado y no estaban dispuestos a someterse a su autoridad. Ella regresó con el mismo mensaje y aumentó dos poderosas palabras. Mamá dijo, nuestra hija no tenía la autoridad para ordenar a los niños que entrarán a la casa. La segunda vez que ella los llamó, lo hizo como un agente de su mamá. Ellos supieron, entonces, que ya era tiempo de entrar. Confusión acerca de la autoridad. A nuestra cultura no le gusta la autoridad. No es solamente que no nos gusta la autoridad, no nos gusta ser autoridades. Uno de los lugares en donde se hace más evidente es en nuestra incomodidad con la autoridad en el hogar. Necesitamos un entendimiento bíblico de la autoridad. Las preguntas abundan: ¿cuál es la naturaleza de la autoridad de los padres sobre un niño? ¿Es absoluta o relativa? ¿Está basada la autoridad en los padres por la relativa diferencia de tamaño entre padres e hijos? ¿Estamos a cargo porque somos más inteligentes y más experimentados? ¿Estamos llamados a gobernar porque no somos pecadores y ellos sí? ¿Tenemos el derecho de decir a nuestro hijo cualquier cosa que queremos que hagan? Si no contestas preguntas como estas, estarás inseguro y vacilante en desempeñar tu deber para con Dios y tus hijos. Si no conoces la naturaleza y hasta dónde abarca tu autoridad, tus hijos sufrirán grandemente. Ellos nunca sabrán qué esperar de ti porque las reglas van a estar cambiando constantemente. Ellos nunca sabrán los principios y verdades absolutas de la palabra de Dios, que es la que únicamente enseña sabiduría. Los padres en nuestra cultura frecuentemente improvisan porque no entienden el mandato bíblico de pastorear a los hijos. Frecuentemente los objetivos de los padres no son más nobles que su comodidad inmediata y la conveniencia. Cuando los padres requieren obediencia porque se sienten bajo presión, la obediencia de los hijos se reduce a la conveniencia de los padres. Los padres cristianos deben entender claramente la naturaleza de la paternidad bajo la dirección de Dios, y los hijos deben de ser enseñados que Dios los llama para obedecer siempre. Llamados a estar a cargo, tener el mando. Como padre, tú tienes la autoridad porque Dios te llama a ser una autoridad en la vida de tu hijo. Tienes la autoridad para actuar de parte de Dios. Como padre o madre, tú no ejerces tu gobierno sobre tu jurisdicción, sino sobre la jurisdicción de Dios. Tú actúas bajo sus órdenes. Llevas a cabo un deber que Él te ha dado. Tú no vas a tratar de moldear la vida de tus hijos como te plazca, sino como le agrada a Él. Todo lo que haces en tu tarea como padre debes hacerlo desde este punto de vista. Debes tomar toda tu instrucción, tu cuidado y crianza, tu corrección y disciplina porque Dios te ha llamado. Tú actúas con la convicción que te ha encomendado para actuar en su favor. En Génesis 18:19, Jehová dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham es mandado por Dios. Él está desarrollando una tarea de la agenda de Dios. Dios lo ha llamado para estas cosas. Él no está trabajando independientemente. Abraham no hizo su propia descripción de trabajo. Dios define la tarea. Abraham actúa de parte de Dios. Deuteronomio 6 subraya este punto de vista de la responsabilidad de los padres. En el verso 2, Dios dice que el propósito es para que los israelitas, sus hijos y los hijos de sus hijos teman al Señor, guardando sus decretos. Los padres son las personas por medio de las cuales los decretos de Dios son transmitidos, y Dios los llama para entrenar a sus hijos cuando se sienten, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Dios tiene un propósito. Él quiere que una generación le siga a otra en sus caminos. Dios logra su propósito a través de las agencias de instrucción paternal. Efesios 6:4 te manda educar a tus hijos en amonestación e instrucción del Señor. Este es un mandato para proveer el entrenamiento o instrucción del Señor, para funcionar de parte de Dios.
El entendimiento de este simple principio te permite pensar claramente acerca de tu tarea. Si tú eres agente de Dios en la tarea de promover entrenamiento esencial e instrucción en el Señor, entonces, tú también eres una persona bajo autoridad. Tú y tu hijo están en la misma situación. Ustedes dos están bajo la autoridad de Dios. Ustedes tienen roles diferentes, pero tienen al mismo dueño. Si permites que el enojo impío ensucie el proceso de corrección, estás mal. Necesitas pedir perdón. Tu derecho de disciplinar a tus hijos está relacionado a lo que Dios te ha llamado a hacer, no tienes tu propia agenda. Llamados a la obediencia. Tú no vienes a tu hijo demandando, por ti mismo, que se rinda a ti y te obedezca. No. Vienes con las consecuencias de disciplina que son el camino de la vida, Proverbios 6, 23. Tú comprometes a tu hijo de parte de Dios porque Dios te ha comprometido primero. Recuerdo muchas conversaciones que iban más o menos así. Mamá, no obedeciste a papá, ¿verdad? Hijo, no. Mamá, ¿recuerdas lo que dice Dios que papá debe hacer si desobedeces? Hijo, ¿pegarme? Mamá, correcto. Debo pegarte. Si no lo hago, voy a estar desobedeciendo a Dios. Tú y yo vamos a hacer lo incorrecto. No sería bueno esto ni para ti ni para mí, ¿o sí? Hijo, no, una respuesta renuente que le está comunicando este diálogo al niño. Que no le estás pegando porque eres malo. No lo estás tratando de forzar para que se someta a ti solo porque odias la insolencia. No estás molesto con él. Tú como él están bajo la autoridad de Dios. Dios te ha llamado a una tarea que no puede ser evadida. Estás actuando bajo la regla de Dios. Tú estás requiriendo obediencia porque Dios dice que eso debes hacer. Confianza para actuar. Hay tremenda libertad aquí para un padre. Cuando diriges, corriges o disciplinas, no estás actuando por tu propia voluntad, sino que estás actuando de parte de Dios. No te tienes que preguntar si está bien que tú estés al mando, a cargo. Ciertamente no necesitas el permiso de tu hijo. Dios te ha dado un deber que hacer. Por lo tanto, el permiso de tu hijo no es necesario. Un mandato para llevar a cabo. El entendimiento de que tú eres el agente de Dios como padre, no solo tiene que ver con el derecho de actuar, sino también provee el mandato de hacerlo. No tienes opción. Debes de comprometer a tus hijos. Tú estás actuando en obediencia a Dios. Es tu deber. Para ilustrar este punto, el estado de Pensilvania, donde vivo, requiere que las escuelas reporten cualquier caso de sospecha de abuso infantil. Esta ley no solamente provee el derecho de reportar el abuso. Requiere que ese abuso sea reportado. Los oficiales de las escuelas no tienen el derecho de decidir si lo reportan o no. La ley lo requiere. De la misma manera, el hecho de que tú seas llamado por Dios a ser una autoridad al entrenar a tus hijos, no solamente te da el derecho, sino también la responsabilidad de hacerlo. Como administrador de una escuela, observé que la mayoría de los padres no entienden la necesidad de apropiarse del cargo de Dios les ha dado para dirigir la vida del niño. Más bien, los padres toman el rol de consejero. Muy pocos están deseosos de decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno, es un buen alimento y nutritivo para ti y quiero que lo comas. Tal vez otro día vamos a comer algo que te guste más. Muchos están diciendo, ¿qué quieres para desayunar? ¿No quieres la avena que he preparado? ¿Te gustaría algo más? Esto suena muy lindo, pero ¿qué está pasando realmente? El niño está aprendiendo que él es el que hace las decisiones válidas. El padre o madre solo sugieren opciones. Este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger ropa, horarios, pasatiempos, etc. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, él es su propio jefe. Cuando tiene 13, está fuera de control. Los padres pueden halagar, suplicar, urgir, en frustración y molestia, gritar y amenazar, pero el hijo es su propio jefe. El padre ha dado desde hace mucho las prerrogativas para tomar decisiones en la vida del niño. ¿Cómo sucedió esto? Fue deslizándose desde muy temprana edad al darle opciones al niño para que decidiera finalmente. Algunos pueden arguir, los niños aprenden a tomar decisiones cuando los padres les permiten hacerlo. Queremos que los niños aprendan a tomar decisiones buenas, sanas. Esto omite el asunto más importante.
Los niños tomarán decisiones correctas en tanto que observen a los padres fieles instruirles sabiamente en direcciones correctas. Preliminarmente, aún en la toma de decisiones es importante que los niños estén bajo autoridad. Enséñales a tus hijos que Dios los ama tanto que les dio a sus padres para ser buenas autoridades, enseñarles y guiarles. Los niños aprenden a tomar decisiones sabias por medio de ti. Los padres deben querer estar al mando. Debes hacerlo de una manera benevolente y con gracia, pero debes de ser una autoridad con tus hijos. Definición de paternidad. El hecho de reconocer que Dios te ha llamado para funcionar como su agente define tu tarea como padre. Nuestra cultura ha reducido la paternidad a simplemente proveer cuidado. Frecuentemente los padres perciben su tarea en estos términos. El niño debe tener comida, ropa, una cama y algo de tiempo de calidad. En contraste con este punto de vista tan débil, Dios te ha llamado a una tarea más profunda que ser proveedor de cuidado. Tú pastoreas a tu hijo de parte de Dios. La tarea que Dios te ha dado no es una que puede ser acomodada en un horario convenientemente. Es una tarea penetrante. El entrenamiento y el pastoreo se están llevando a cabo siempre que estás con tus hijos. Ya sea al despertar, al caminar, al hablar, al descansar, debes estar involucrado en ayudar a tu hijo a entender la vida, a él mismo y sus necesidades desde una perspectiva bíblica. Deuteronomio 6:7. Si vas a pastorear a tus hijos, debes entender lo que hace a tus hijos reaccionar. Si vas a dirigirlos en los caminos del Señor, como Génesis 18 te indica, debes conocerlos así como sus inclinaciones. Esta tarea requiere más que simplemente proveer comida, ropa y techo. Objetivos claros. Es constructivo preguntar a los padres qué objetivos concretos de entrenamiento tienen con sus hijos. La mayoría de los padres no pueden rápidamente generar una lista de los puntos fuertes y débiles de sus hijos. Ni pueden articular lo que están haciendo para fortalecer las debilidades de sus hijos ni para animar sus puntos fuertes. Muchas mamás y papás no se han sentado a discutir los objetivos a corto y largo plazo para sus hijos. No han desarrollado estrategias para la paternidad. No saben lo que dice Dios acerca de los niños y los requerimientos para ellos. Muy poco pensamiento se le ha dado a los métodos y técnicas que enfocan a la corrección por encima de las actitudes del corazón más que meramente de la conducta. Tristemente la mayoría de la corrección ocurre como producto de que el niño es una vergüenza o representa una irritación. ¿Por qué esto? Nuestra idea de paternidad no incluye pastorear. Nuestra cultura ve a un padre como un proveedor de cuidado adulto. El tiempo de calidad es considerando como divertirse juntos. Divertirse juntos no es una mala idea, pero está muy lejos de dirigir a tu hijo en los caminos de Dios. En contraste con esto, Génesis 18 llama a los padres a dirigir a sus hijos a guardar el camino del Señor haciendo lo que es correcto y justo. Ser un padre significa trabajar de parte de Dios para proveer dirección a tus hijos. Los directores están a cargo, al mando. Esto involucra conocerlos y ayudarles a entender los estándares de Dios para la conducta de los hijos. Significa enseñarles que son pecadores por naturaleza. Incluye mostrarles la misericordia y gracia de Dios demostrada en la vida de Cristo y su muerte por los pecadores. Humildad en tu tarea. Entender que tu función es como agente de Dios, puede mantenerte enfocado y humilde como padre. Es importante darse cuenta que tú corriges a tu hijo por mandato de Dios. Tú te paras delante de él como agente de Dios para mostrarle su pecado. Al igual que un embajador está consciente de funcionar de parte del país que lo envió, así el padre debe estar listo y consciente del hecho de que él es representante de Dios ante el niño. No conozco ninguna otra aseveración que temple y humille al padre más que esta. En muchas ocasiones, yo he buscado el perdón de mis hijos por mi enojo o respuesta pecaminosa. Yo he tenido que decir, hijo, yo he pecado contra ti. Te hablé muy molesto. Dije cosas que no debía haber dicho. Yo estaba equivocado. Dios me ha dado una tarea sagrada, y he puesto mi enojo en esta misión sagrada. Por favor, perdóname. Tu enfoque puede ser mejorado al darte cuenta que la disciplina no es trabajar en tu propia agenda, vertiendo tu ira hacia tus hijos. Es que tú vengas como el representante de Dios, trayendo las reprensiones de la vida a tu hijo o hija.
tú solamente ensucias las aguas cuando la línea de abajo en la disciplina es tu desagrado respecto a su conducta, más que el desagrado de Dios con su rebelión a la autoridad establecido por Dios. No hay lugar para el enojo. He hablado con un sinfín de padres que genuinamente pensaban que su enojo tenía un lugar legítimo en la corrección y la disciplina. Ellos razonaban que si mostraban enojo podían llevar a sus hijos a tener un temor sano a la desobediencia. Así que la disciplina se convirtió en el tiempo cuando mamá y papá manipulaban a sus hijos por medio de muestras toscas de enojo. Lo que aprende el niño es el temor al hombre, no el temor a Dios. Santiago 1 demuestra la falsedad de la idea de que los padres deben subrayar la corrección con ira personal. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19, 20. El apóstol Santiago no pudo ser más claro. La vida recta que Dios desea nunca es el producto de la ira, enojo, descontrolada. El enojo humano puede enseñar a tus hijos a temerte. Hasta pueden comportarse mejor, pero no va a resultar en una rectitud bíblica. Cualquier cambio en la conducta que es producto de tal enojo no va a mover a tu hijo hacia Dios. Lo aleja de Dios. Lo lleva en dirección de la idolatría, de temor al hombre. No nos extrañemos que Santiago agregue énfasis diciendo, queridos hermanos, tomen nota de esto, si tú corriges y disciplinas a tus hijos porque Dios te lo manda, entonces no necesitas trastornar la tarea con tu enojo. La corrección no es mostrar tu enojo por sus ofensas, más bien es recordarles que su comportamiento pecaminoso ofende a Dios. Es traer su censura de pecado a estos, los súbditos de su reino. Él es el rey. Ellos deben obedecerle. Beneficios para el niño. Los padres vienen al niño en el nombre de Dios y de parte de Dios. Como padres, pueden enseñarle a su hijo a recibir corrección de ustedes porque es el medio que Dios ha provisto. El niño aprende a recibir corrección, no porque los padres siempre tienen la razón, sino porque Dios dice que la vara de la corrección imparte sabiduría, y cualquiera que presta atención a la corrección muestra prudencia. Proverbios 15, 5, 29, 15. El niño que acepta estas verdades aprenderá a aceptar corrección. Yo he sido humillado y maravillado en ver a mis hijos, en sus últimos años de adolescencia y en edad adulta, aceptar corrección, no porque los crecí de la mejor manera posible, sino porque fueron persuadidos que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ellos entienden que su papá es el agente de Dios, usado por Dios en el papel de autoridad para dirigirlos en los caminos de Dios. Por lo tanto, ellos saben que recibir corrección les traerá entendimiento. Resumen. Discernir estos asuntos puede darte fuerza y coraje para hacer el trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Tú eres la autoridad sobre tus hijos, porque te ha llamado para dirigir. Génesis 18, 19. Tú provees dirección bajo la autoridad de Dios. Tu derecho a estar a cargo, al mando, es derivado de la autoridad de Dios. Tú no necesitas estar probando o ser dominante. Tú eres el agente de Dios para enseñar sus caminos a tu hijo. Tú eres el agente de Dios para ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como criatura en el mundo de Dios. Tú eres el agente de Dios para mostrar la necesidad de la gracia, de Dios, y el perdón de Dios. Tú miras a Dios para que te dé fuerza y sabiduría para tu tarea. Pensar claramente acerca de la función de disciplina ilustra la importancia de verte a ti mismo como agente de Dios, llamado por Dios para estar a cargo, al mando. Disciplina correctiva, no penal. Si la corrección gira alrededor del padre que ha sido ofendido, entonces el enfoque estará en descargar la ira, o quizá, tomar venganza. La función es penal. Sin embargo, si la corrección gira alrededor de Dios como el que ha sido ofendido, entonces el enfoque es la restauración. La función es reparadora. Está diseñada para mover a un niño que ha sido desobediente a Dios de nuevo al camino de la obediencia. Esta es correctiva. La disciplina. Una expresión de amor. Platicando durante un receso de una conferencia de pastores, escuché una conversación de alguien más. Dos padres estaban hablando acerca de sus hijos y no pude resistir escuchar.
Yo soy demasiado duro con ellos, comentaba el papá número 1. Yo los disciplino todo el tiempo. Realmente tengo que hacerlo. Mi esposa los ama demasiado para disciplinarlos. Creo que tú y tu esposa necesitan buscar algún tipo de balance. Observó el papá número 2. Sí, continuó el padre número 1 reflexivamente. Necesito algún balance entre disciplina y amor. 50 por poco meto mi cuchara. Balance entre disciplina y amor. Pensé en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 13:24 vino a mi mente, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Cómo puedes balancear la disciplina y el amor? La disciplina es una expresión de amor. La conversación que había escuchado no es rara. A muchos padres les falta un punto de vista bíblico de la disciplina. Tienden a pensar en la disciplina como revancha, estar empatados con el niño por lo que hizo. Hebreos 12 aclara que la disciplina es una señal de la identificación de Dios con nosotros como nuestro Padre. Dios nos disciplina para nuestro propio bien, para que podamos compartir en su santidad. Se dice que aunque la disciplina no es agradable, sino dolorosa, nos da resultados de rectitud y paz. Más que balancear el amor, es la expresión más profunda del amor. Dios provee el entendimiento de lo que es la disciplina. Su función no es primeramente penal. Es correctiva. La esencia de la disciplina no es tomar revancha, sino corregir. La disciplina de un hijo es un padre rechazando ser una parte involucrada en la muerte de su hijo. Proverbios 19:18. ¿Qué es lo que hace a esta idea tan difícil de aceptar? Es difícil por lo que hemos discutido anteriormente. No nos vemos a nosotros mismos como agentes de Dios. Por lo tanto, corregimos a nuestros hijos cuando nos irritamos. Cuando su conducta no nos irrita, no los corregimos. Entonces, nuestra corrección no está rescatando a nuestro hijo del camino del peligro, más bien está ventilando nuestra frustración. Somos nosotros diciéndoles, yo estoy harto de ti. Me estás enojando. Te voy a pegar o a gritarte o a hacerte sentar en esa silla aislándote de la familia hasta que te des cuenta que hiciste mal. Lo que acabo de describir no es disciplina. Es castigo. Es abuso malvado de niños. Más que condescender a una cosecha de rectitud y paz, este tipo de tratamiento deja a los niños huraños y enojados. Hay algo de extraño en que los niños resistan la voluntad de cualquiera que vaya en contra de ellos porque han sido una irritación. La disciplina como instrucción positiva más que castigo negativo trae consecuencias o resultados en la conducta. Las consecuencias y resultados en la conducta ciertamente son parte de todo el proceso que Dios usa para purificar a su gente. La Biblia ilustra el poder de resultados apropiados para mostrar bendiciones en obediencia y la destrucción que viene con el pecado y la desobediencia. Vamos a ver esto más adelante. En tanto que es verdad que los niños disciplinados son un gozo para sus padres, Proverbios 23:15, 16,24, como agentes de Dios. Como los agentes de Dios no pueden disciplinar por puras cuestiones de intereses propios o conveniencias personales. Tu corrección debe estar ligada a los principios y absolutos de la palabra de Dios. Los asuntos de disciplina son asuntos de desarrollo del carácter y honrar a Dios. Es el estándar no negociable de Dios que abastece la corrección y la disciplina. Tu objetivo en disciplina es moverte hacia tus hijos, no en contra de ellos. Te mueves hacia ellos con las reprensiones y súplicas de la vida. La disciplina tiene objetivos correctivos. Es terapéutica, no penal. Está diseñado para producir crecimiento, no dolor. Hay otros asuntos de paternidad con los que debemos estar preocupados. Tú debes entender más lo que significa ser agente de Dios. Debes estar preocupado más con la naturaleza de la disciplina. Los padres deben tener objetivos. En el próximo capítulo vamos a explorar el asunto de los objetivos de la paternidad. ¿Cuáles son los objetivos bíblicos de la paternidad? ¿Qué cosas hemos adoptado de nuestra cultura que debemos determinar y enderezar? Preguntas de aplicaciones para el capítulo 4. 1. ¿Cuál crees que es la naturaleza de tu autoridad como padre? ¿Cómo se integra a un punto de vista bíblico?
2. ¿Con cuánta frecuencia la corrección de tus hijos se reduce a una competencia interpersonal más que un énfasis en la autoridad de Dios sobre tus hijos? 3. ¿Qué cosas puedes hacer para mantener tu disciplina enfocada en volver a tus hijos al camino de la vida? 4. ¿Cómo presentas tu autoridad a tus hijos? ¿Te encuentras a ti mismo diciendo cosas como yo soy tu padre/madre y en tanto que vivas aquí, vas a tener que escucharme? 5. ¿Cómo describirías tu trabajo como agente de Dios para disciplinar? ¿Cómo cambia la manera en que disciplinas, al verte a ti mismo como agente de Dios? 6. ¿Estarías dispuesto a sentarte y analizar lo siguiente por tus hijos? Objetivos de entrenamientos, listas de puntos fuertes y puntos débiles, objetivos a corto y largo plazo y estrategias para la educación de los hijos. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.